temas que ya son más de orden práctico y más de aplicación, pero también más complicados. Hasta ahorita hemos tratado una serie de cuestiones puramente opcionales. Una compañera nos preguntaba por ahí, no sé si está por acá, pero me decía que si efectivamente como si no entendieron cómo iban a hacer los casos, que se iban a hacer muchos conflictos. Entonces, como quien dice, de lo que hay, bueno, la verdad es que los casos, yo les dije desde un principio, mis exámenes son solo casos. Nunca he hecho en mi vida, desde hace más de 5 años, una pregunta directa. Es decir, son casos y ustedes lo resuelven, pero con estos puntos que estamos dando hoy van a ver cómo se. Esto sí es más serio, pues, y el examen. Estamos hablando hoy del concurso de leyes o normas penales y el ámbito de este temporal de la ley penal, pero veamos, son totalmente diferentes. En cuanto al primero, ¿cuándo hay concurso de leyes o normas penales? Decimos que hay, bueno, en primer lugar, vamos a tener claro algo. Nunca vayan a confundir ustedes concurso de delitos con concurso de normas. Son dos cosas diferentes, aunque parecieran ser similares. Concurso de delitos es otra cosa, eso no vamos a verlo todavía. Y el concurso de delitos lo vemos después del primer parcial, cuando veamos la teoría del delito. Ahorita estamos viendo la teoría general de la ley penal. Y dentro de la teoría general de la ley penal tenemos el concurso de leyes o normas penales. Ese es el tema de hoy. Y dice la doctrina que hay concurso, y es más, concurso aparente. Eso aquí se nos fue. Es concurso no de leyes, ¿verdad? Es concurso aparente. Si ven ustedes, la doctrina dice concurso aparente de leyes o normas penales. Y pido disculpas si quiera que se hace. Es concurso aparente. Si ustedes ven en la agenda que les mandamos antes de esta, dice concurso aparente. Bueno, ¿por qué concurso aparente? Porque realmente no hay concurso. Es una apariencia. Es una apariencia que pudiera haber un concurso, pero no hay concurso. Oigan lo que voy a explicar. Se supone que hay concurso aparente de leyes o normas penales cuando una misma conducta delictiva, aparentemente está inmersa en dos o más normas penales. Pero la aplicación de una excluye la aplicación de las otras. Hay concurso, dice la doctrina, aparente de leyes o normas penales cuando una misma conducta delictiva cae o está comprendida por dos o más normas, preceptos legales que la regulan. Pero un precepto excluye a los otros en la aplicación al caso concreto. Fíjense muy interesante. Aparentemente una conducta humana delictiva está comprendida en dos o más normas penales, pero es apariencia. Pero cuando se aplica una, desaparecen las demás. De tal manera que para que exista concurso aparente de normas penales, tienen que haber básicamente dos presupuestos. Un primer presupuesto es que una misma acción delictiva esté regulada o caiga bajo esfera de influencia de dos o más preceptos legales. Y otra es que uno de estos preceptos excluya la aplicación de los otros al aplicarlo al caso concreto. Es decir, si uno trata de explicarlo y ustedes lo leen así, es difícil comprenderlo. Esto que tal vez traer a cuenta un ejemplo
para que ustedes lo puedan visualizar. Juan dispara y deja gravemente lesionado a Pedro. Pedro es llevado al hospital Roosevelt y fallece dentro de 3 días. Fíjense el caso, ese es un caso. Juan le dispara a Pedro, lo deja gravemente lesionado, lo llevan al hospital Roosevelt, en el intensivo del hospital Roosevelt, muere dentro de 3 días. La pregunta es, ¿qué delito hay ahí? Si ustedes o los jueces, porque los jueces son los que hacen ese trabajo, pero ustedes obviamente ya no saben, si ustedes no conocen el concurso aparente de normas penales y lo confunden con el concurso de delitos, o no pueden manejar el aparente concurso, cualquiera que no sabe diría, aquí es más, cuando alguien lo detiene, si lo detuvieran a este sujeto y le preguntan a ustedes a la policía por qué lo va a consignar, los policías obviamente no son penalistas ni manejan eso. Ellos dicen, mire, por portación ilegal de arma, por disparo de arma de fuego, por lesiones graves y por homicidio. Fíjense bien. ¿Por qué él portaba un arma de fuego? Disparó esa arma de fuego, dejó gravemente lesionado a esta persona y murió. Estos 4 delitos. Eso no es cierto. Eso es falso. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ahí no hay un concurso de delitos. Hay concurso de delitos cuando son varias acciones delictivas, varias conductas. Y eso no lo vamos a ver todavía, lo vamos a ver más adelante. Lo que hay aquí o ahí, en ese caso que le estoy planteando, es un aparente concurso de normas penales. No es un concurso de delitos, es un concurso de normas y es aparente. ¿Por qué es aparente? Porque aparentemente una misma conducta está dentro de la esfera de influencia de 2 o más normas penales. ¿Cuáles son? En este caso, portación de arma, disparo de arma de fuego, lesiones y homicidio. Esta misma norma aparentemente está comprendida en 4 normas penales, pero la aplicación de una hace desaparecer las otras. En este caso, lo que técnicamente debe hacer un juez para resolver el caso en los tribunales, o ustedes para resolver el caso acá en la clase, es solamente tipificar o señalar el delito de homicidio, nada más. Y los otros quedan desaparecidos, quedan subsumidos, se subsumen. Ahora, ¿por qué? Ese es el problema. Es lo que ustedes tienen que entender. ¿Por qué razón? Ahí está que hay principios doctrinarios para resolver el conflicto. Hay principios y esos son los que deben aplicar ustedes. Dice, dentro de los principios doctrinarios está el principio de alternatividad, el principio de especialidad, el principio de subsidiariedad y el principio de consunción, absorción o exclusividad. Si ustedes manejan estos principios, ustedes van a poder resolver el caso, si no, no lo van a poder hacer. Tratemos de explicarlos rápidamente. En cuanto al principio de alternatividad, Karl Winding es un profesor de Derecho Penal alemán. Dice que hay alternatividad cuando 2 tipos de delitos se comportan como círculos secantes. Si las distintas leyes amenazan con la misma pena, es indiferente qué ley debe aplicarse.
Pero si las penas son diferentes, el juez debe aplicar en su sentencia la ley que sea más severa. Pero miren lo que dice Carl Bindi. Cuando dos delitos se comportan como círculos secantes. Entonces yo les decía a los compañeros, ¿ustedes saben qué son círculos secantes? ¿Sí? No. ¿Y círculos tangentes? ¿Ustedes saben? A mí me parece, Carl, que me digan ustedes que no saben. Porque esto es pura cultura general, esto no es derecho penal. Esta es cultura general y a uno se lo enseña. A mí, yo recuerdo que me enseñaron en sexto primario, quinto, sexto primario. Después lo volví a ver en artes industriales y plásticas, primero, segundo, básico. Y por eso lo sé, es parte de mi cultura. Pero a mí me llama la atención que aquí, excepto una persona, me diga, no sé qué es. Explíquelo, por favor. Ahí los tiene usted graficados. Círculos secantes son los dos círculos que se interrelacionan entre sí, unen las dos. Por eso puse exacto. Y el círculo tangente tocan, pero no llegan a mezclarse. Así es. Las dos puntos. Los círculos secantes son los que se tocan en dos puntos. Este es un círculo secante. Y círculo tangente es el que se toca en un punto. Es tangente, no punto. Sí, así es, correcto. Lo que Carl Binden dice es, y esto es cultura general, no es derecho penal, por eso les decía, pero si usted no sabe qué es un círculo secante, no sabe explicar lo que el otro quiso decir. Entonces, Carl Binden lo que dice es que hay alternatividad cuando dos tipos de delitos se comportan como círculos secantes. Entonces yo les puse aquí, círculos secantes son los que están entrelazados. Robo, hurto y robo. El robo tiene 10 años, por ejemplo, esto es un supuesto de prisión, y el hurto tiene 5 años de prisión. Para él es más fácil decir que cuando dos delitos se portan como círculos secantes, entonces finalmente hay que ver cuál es el que tiene la pena más severa y es aplicar. Pero oigan lo que dice Ernesto Belli. Considera que hay alternatividad cuando dos tipos de delitos que tutelan un bien jurídico se excluyen entre sí porque exigen características diferentes o caracteres contradictorios. O sea, no es la pena, dice Ernesto Belli, lo que va a diferenciar qué delito debe aplicarse, sino son las características que tenga cada delito. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos que saber las características de cada delito. Y en relación a eso, Filippo Crispini ha hecho la crítica más seria al principio de alternatividad. Y Filippo Crispini niega la existencia de los casos alternativos de leyes penales. Crispini dice que solo existe apariencia o aparentemente concurso de disposiciones penales, pero que realmente solo hay un delito, solo hay que identificarlo en atención a sus características. Por ejemplo, aquí tenemos que Juan se llevó la cartera de Pedro, ese es el caso. Bueno, Juan se llevó la cartera de Pedro, ¿qué es? ¿Estamos frente a un robo o frente a un hurto? No, ustedes ahorita eso no lo tienen que saber, ni lo estén adivinando, eso lo vamos a ver en su oportunidad, pero solo escuchen el ejemplo. Yo ahorita nunca les voy a pedir que tipifiquen el delito, eso no les toca, les toca hasta el derecho penal todo. Pero nosotros sabemos, los penalistas, que hay ciertas características que diferencian el hurto del robo. Los penalistas.
Obviamente, la gente no conoce esto. Usted llega a su casa y se da cuenta que no tiene su teléfono, que no lo encuentra, que su bolsa no está. Dios mío, me robaron el teléfono. A usted no le robaron el teléfono. Técnicamente a usted le hurtaron el teléfono. ¿Por qué? Porque el hurto es la sustracción subrepticia de una cosa de otra. ¿Y qué es sustracción subrepticia? Es que usted no se dé cuenta. Contrario sensu, el robo se caracteriza por la violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Si a usted le pegan un leñazo y le quitan el teléfono, eso es robo. Si a usted le ponen una pistola, le dicen, entrégueme el teléfono, se muere y usted entrega, eso es robo. Pero si usted le sacan el teléfono y no se dio cuenta, eso es hurto. Esas son características. Entonces, lo que usted tiene que ver acá es qué características hay. En el caso que yo le estoy diciendo y con lo que expliqué, usted se va a dar cuenta que lo que hay es un hurto. O sea que no hay alternativa. Que es lo que dice al final Filippo Gisbert. El caso alternativo no hay. Lo único que hay que saber cuál es, en atención a las características especiales de cada uno. Entonces, en este caso, es un hurto. Luego entonces no hay alternativas. No es que puede ser hurto, puede ser robo, no. Es uno nada más. Y en este caso, es uno. Muy bien. Pero eso es en cuanto al principio de alternatividad. Pero hay otros principios para resolver el aparente concurso. El principio de especialidad. Por el principio de especialidad, la ley especial deroga la ley general. En caso de que una misma materia sea regulada por dos leyes o disposiciones, una general y la otra especial, la especial debe aplicarse al caso concreto. La especial debe aplicarse al caso concreto. Y tenemos como ejemplo el delito de monopolio del artículo 341, inciso 1, y la ley de protección al consumidor. Pues, hay muchos ejemplos, pero en este caso, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si en las 3 o 4 tiendas grandes que hay en un pueblo principian a no vender los productos básicos de consumo diario? Ya no venden frijol, maíz, huevo, leche, arroz. ¿Con qué objeto? Los acaparan. ¿Para qué? Para subirle el precio después. Esa conducta de estos sujetos constituye un delito de monopolio y está castigado por el Código Penal. Pero hay una ley especial de protección al consumidor que regula lo mismo. La pregunta es, ¿cuál va a aplicar usted? ¿Va a aplicar el delito de monopolio del Código Penal o va a aplicar la ley de protección al consumidor? En este caso, usted tendría que aplicar la ley de protección al consumidor en atención a que al principio de especialidad, que la ley especial deroga a la ley general. La ley especial deroga a la ley. La ley especial deroga a la ley general. Bien, pero hay otros principios. Tenemos el principio de subsidiariedad. Por este principio, la ley primaria deroga a la ley subsidiaria. Una ley o disposición, dice la doctrina, es subsidiaria de otra cuando ésta excluye la aplicación de aquella. Es decir, tiene aplicación preferente la ley principal. La ley principal absorbe a la subsidiaria. El principio de subsidiariedad regularmente tiende a inclinarse por el delito más grave, que está castigado con mayor pena.
En el caso que estábamos poniendo de ejemplo, Juan le dispara a Pedro y lo deja gravemente lesionado. Ahí no muere, queda gravemente lesionado. No vamos a decir que Juan es responsable de disparo de arma de fuego y de lesiones, porque sería equivocado. Es una misma conducta delictiva que aparentemente está comprendida en 2 o más normas penales. Es decir, el haber sacado la pistola, dispararle a Pedro y dejarlo gravemente lesionado, no hay 2 figuras delictivas. Es una misma conducta que aparentemente está entre 2 conductas. El disparo de arma y la lesión, no. Acá hay que definirse por tipificar lesiones. Porque usted, en todo caso, va a aplicar el principio de subsidiariedad. La ley primaria deroga la ley subsidiaria. O sea, las lesiones absorben al otro. Y eso se explica de mejor manera en el principio de consunción, absorción o exclusividad. Este principio surge cuando un hecho previsto por la ley o por una disposición legal está comprendido en el tipo descrito por otro. Y puesto que esta es de más amplio alcance, se aplica con ejecución de la primera. En este caso, el precepto de mayor amplitud comprende el hecho previsto por otro de menor alcance y en consecuencia debe prevalecer para la aplicación del precepto más amplio. En el caso que aquí estamos planteando 2 ejemplos. El delito de lesiones que se convierte en homicidio a consecuencia de la muerte de la persona. Ese es uno. Pero tal vez hablemos de otro que les pueda a ustedes graficar mejor. A Juan le gusta el equipo de sonido que tiene Pedro en su casa, pero no consigue un igual y está pensando en qué momento se lo lleva. Se da cuenta que Pedro se va con su familia de fin de semana, descanso, y él dice, ahora aprovecho para llevarme el aparato. Como es su vecino, escala la pared, entra a la casa, y estando dentro de la casa, el aparato está en la sala, llega a la sala y se da cuenta que la sala está con llave. Entonces rompe la puerta y llega hasta donde está el equipo de sonido. Lo saca y en ese momento lo captura la policía. La pregunta aquí que ¿hay concurso de delitos o concurso de normas? Entonces usted debe advertir que aquí es una misma conducta, una sola conducta que aparentemente va a estar comprendida en 2 o más tipos legales. Por ejemplo, él vino e ingresó, escaló la pared para entrar a la casa. ¿Cómo se llama eso en derecho penal? Allanamiento de morada. Él estaba dentro de la casa, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada, que con llave la rompió. ¿Cómo se llama eso? Daños, delito de daños. Y luego se llevó el equipo, robo. Entonces dice, aquí hay allanamiento de morada, daños y robo. No es cierto. No es cierto. Si usted aplica el principio de consunción, absorción o exclusividad, se va a dar cuenta que aquí solo debe tipificar el robo agravado. ¿Y qué pasó con el allanamiento? ¿Y qué pasó con los daños? Quedan absorbidos, quedan subsumidos por este principio.
Yo no sé si lo comprendieron, pero si lo quieren entender de otra manera, más gráficamente, y como estamos en la clase presencial, entonces yo puedo ver, les diría algo. Vean, este sujeto que se quería llevar el equipo, viendo que Pedro se fue con su familia, dijo, ahora aprovecho para sacar el equipo. Él no se podía parar enfrente de la casa, hacer así y que le llegara el equipo. Va que no podía. ¿Qué tenía que hacer? Entrar a la casa. Por eso fue que ingresó. Pero estaba con llave. ¿Qué tenía que hacer? Romper la puerta porque el equipo no le llegaba. Entonces, vean, es una sola conducta que aparentemente está comprendida en dos o más normas penales. Claro, si alguien no sabe derecho penal y no maneja esto, es más, podría ser juez o la policía, quien fuera, le diría, mire, este señor va a ser procesado por allanamiento de morada, por daños y por robo, porque no sabe, pero eso es el que técnicamente está equivocado. Él solo debe ser procesado por robo agravado. ¿Y qué pasó con el allanamiento de morada y con los daños? Quedaron subsumidos. ¿Por qué? Porque es un concurso aparente de normas penales. ¿Está claro? Aquí empieza a complicarse la cosa. Aquí ya quiero ver los casos, muy bien. Y ahora llegamos al otro punto del programa de hoy, que también es muy práctico y que también es muy relevante en la práctica penal, que no tiene nada que ver con el concurso. Esto se llama ámbito de validez temporal de la ley penal. El ámbito temporal de validez de la ley penal es lo que nosotros conocemos técnicamente como la ley penal en el tiempo. La ley penal en el tiempo. ¿A qué le llamamos en la doctrina eficacia temporal o eficacia temporal de validez de la ley penal? La eficacia temporal de validez de la ley penal es el periodo comprendido entre el inicio de vigencia de la ley hasta su abrogación o derogación. Fíjense bien, oigan, eso lo tienen ya, no lo voy a decir. Tranquilos, quiero que lo comprendan. La eficacia temporal de validez de una ley penal es el tiempo comprendido entre el momento que entra en vigencia una ley hasta que la ley es abrogada. Escúchenme, por favor, ni lean el libro, después lo van a ver en su casa. Escuchen. Por ejemplo, si una ley entra en vigencia el 1 de enero del año 26 y la abrogan el 31 de diciembre de este año, el ámbito de validez temporal de esa ley va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Pero qué significa eso? Que esa ley debe aplicarse a los casos que aparezcan de enero a diciembre de este año, nada más. Esa es la regla general en la doctrina. Las normas, incluso las penales, nacen y siempre se proyectan hacia el futuro. Es decir, una ley empieza a tener vigencia hoy y empieza a aplicarse para el futuro, a los casos que nacen dentro del periodo en que está vigente, pues, por lógica. Por lógica, la ley solo puede aplicarse a los casos que estén comprendidos dentro del periodo de su vigencia. ¿Está claro eso? Esa es la regla general. Pero veamos lo que dice
el artículo 2 del Código Penal de la extractividad de la ley. ¿Alguien me puede leer la extractividad? Alta. Artículo 2 del Código Penal. Extractividad. Fuerte, por favor. Si Oiga. la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Oigan lo que dice el artículo 2 de extractividad de la ley penal. Ese artículo 2 que plantea la extractividad de la ley penal dice que sí es posible aplicar la ley penal fuera de la época de su vigencia. Miren qué interesante. La ley penal sí se puede aplicar fuera de la época de su vigencia, solo cuando sea materia penal, por supuesto, y siempre que favorezca al rey. Así es como cobra vida lo que llamamos retroactividad y ultraactividad de la ley penal. La retroactividad y la ultraactividad. Es más, la retroactividad de la ley penal tiene rango constitucional. ¿Qué significa eso? Que ninguna ley es retroactiva. Ninguna. Es decir, ninguna ley se puede aplicar para atrás. Ninguna. Salvo que sea materia penal, pero siempre que favorezca al rey. El artículo 15 de la Constitución Política establece: la ley, todas las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al rey. Fíjense qué interesante. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo que sea materia penal y cuando favorezca al rey. ¿Qué es la retroactividad? La retroactividad consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Cuando la ley posterior al hecho se vuelve hacia atrás para juzgar dicho hecho, nacido con anterioridad a su vigencia, estamos ante la retroactividad de la ley penal. Para que veamos los casos que hemos estado planteando. Un caso. Juan le robó a Pedro, hoy en el mes de febrero. El robo tiene, por decir algo, 10 años en este momento de prisión. Se detiene a Juan y se le principia el proceso penal ahorita. Un proceso penal fácilmente lleva 1 año. Entonces se le principia el procesar y está en la cárcel ya. Por robo, y el robo tiene 10 años de cárcel. En el mes de junio de este año, el Congreso de la República emite una nueva ley penal donde dice que el robo ya no tiene 10 años, sino tiene 5 años para que se rehabilite los reos, poner menos. Pero a Juan se le va a dictar la sentencia hasta octubre. En octubre, cuando se le dicte la sentencia a Juan, está vigente ya la ley que dice 5 años. Pero él cometió el delito de robo
cuando la ley decía 10 años. O sea, cometió el delito de robo cuando estaba vigente una ley que decía 10 años. Pero en junio se emite una nueva ley que dice 5 años. La sentencia se dicta en octubre. La pregunta es, ¿qué ley debe aplicarse? ¿Por qué? Debe aplicarse la ley que entró en vigencia en junio. Pero ¿cómo es posible si el delito se cometió anteriormente? Sí, esa ley que entró en junio se le aplica retroactivamente, para atrás. Para atrás. ¿Por qué? Porque es materia penal y favorece al delito. ¿Cómo se llama eso? Retroactividad. Es aplicar la ley para atrás. Aplicar la ley para atrás. Es decir, aplicar la ley a un caso que sucedió cuando esta ley todavía no existía. Porque es materia penal y favorece al reo. Y eso es una excepción constitucional. Ninguna ley es retroactiva, ninguna. Todas las leyes se aplican a casos que ocurren a partir de que entra en vigencia. Ninguna es retroactiva, salvo que sea materia penal, dice la Constitución, y siempre que favorezca al reo. Eso es retroactividad. Y la ultraactividad es al revés, es exactamente el caso contrario. En caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la anterior. Es decir, que cuando una ley ya abrogada se lleva o utiliza para aplicarla a un caso no nacido bajo vigencia, estamos frente a la ultraactividad. Yo a mis alumnos siempre les decía al respecto. Para explicar la ultraactividad y que no se les olvide qué es ultraactividad, recuérdense de ultratumba. Ultratumba. Ya está muerta la ley, ya está enterrada, muerta. Y aún así la van a aplicar. Ultraactividad, bien, ultratumba. ¿Cómo así? Veamos el caso contrario. En este mismo caso, este señor cometió un delito de robo, que el robo decía 10 años, y empezó a ser procesado. En junio el Congreso emitió una nueva ley, pero le puso que el robo ya no tenía 10 años, sino 20 años. Y la sentencia, el juez a él se la dictó hasta el mes de octubre. Cuando él dictó la sentencia, el juez, estaba vigente la ley que entró el 1 de junio, que dice que el robo tiene 20 años de cárcel. La pregunta es, ¿cuánto debe aplicarle de cárcel a este sujeto? 10 años. ¿En relación a qué ley? Y ya no está vigente, ya está muerta, porque quedó abrogada el 1 de junio. Ya no existe, ya está abrogada. Ah, pero se va a aplicar. ¿Por qué? Porque es materia penal y favorece al reo. Eso se llama ultraactividad. Es decir, que la extraactividad de la ley penal del artículo 2 del Código Penal que leyó el compañero comprende la retroactividad, la retro, y comprende la ultraactividad. Solo se aplica para favorecer al reo.
Es decir, siempre debe establecerse en estos casos cuál es la ley más benigna para el procesado, la que más le favorece, y esa debe aplicarse. Eso es para resolver cualquier caso. Nosotros en la doctrina planteamos también unos cuatro. La nueva ley crea un tipo penal nuevo. La ley nueva desmitifica un hecho delictuoso. La ley nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo y es más severa. La ley nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo y es menos severa. En todos estos casos, en cualquiera que ustedes vean, la regla es la misma. Aplicar para adelante ultraactividad o para atrás retroactividad, siempre que sea favorable, más favorable a la ley. Entonces, uno de los temas más discutidos en la doctrina es, está bien, pero ¿qué pasa cuando se trata de casos que han causado cosa juzgada? Fíjense qué importante. ¿Cómo así que han causado? ¿Cuándo un caso causa cosa juzgada? Cuando ya no se puede aplicar ningún recurso, cuando ya se terminó todo. Hay cosa juzgada cuando ya no cabe nada, se acabó todo. Juan cometió un delito. En el mes de febrero del año 2020, fíjense bien, 2020, hace 6 años, cometió un delito de robo. Se le procesó y la sentencia se dictó en el año 2021 y se le condenó a él a 10 años de cárcel. Muy bien. Presentaron todos los recursos, hasta los de casación, amparos, todo, ya nada prosperó. En el año 2021 el caso estaba terminado y él ya está preso cumpliendo su condena de ¿cuántos? 10 años. Él termina de cumplir su condena en el año 2030. Y ahorita ya tiene 6 años de estar preso. Pero oigan lo que voy a decir. El caso está, cosa juzgada, desde el 2021 está terminado. Y él ya tiene 6 años de estar preso, está cerrado. Pero en junio de este año, el Congreso emite una ley donde el robo ya no lo pena con 10 años como estaba antes, sino lo va a penar solo con 5 años a partir de junio de este año. ¿Qué pasa con esto? Cualquiera podría decir, bueno, esto ya no se puede aplicar porque ahí hay cosas juzgadas, pues este ya fue condenado desde hace 5 años y está condenado a 10 años. Y eso ya hay cosas juzgadas, ya no se puede hacer nada. Aún cuando hay cosas juzgadas, se puede aplicar retroactivamente la ley. Si a él le favorece, en ese momento se le aplica y este señor que debería estar preso hasta el año 30, va a salir inmediatamente, ya está más cumplido, ya lleva 6 años de estar preso. El Congreso solo dijo que sí. Quiere decir esto entonces, si nosotros consideramos que sí es procedente aplicar la retroactividad de la ley penal más benigna al condenado, aun cuando exista cosa juzgada. No solo porque científicamente prevalece la ley más favorable al reo, sino porque esa retroactividad tiene rango constitucional. Y además, así lo establece el artículo 2 del Código Penal Supremo, que debe aplicarse incluso cuando diga lo contrario el Código Procesal Penal en cosas juzgadas.
De tal manera que no solo cuando hay cosas juzgadas, cuando hay leyes penales excepcionales o temporales, cuando hay leyes penales intermedias, cualquier tipo o clase de ley de que se trate, que les quede claro. Aquí el principio general es: ninguna ley es retroactiva. Ninguna. Ninguna ley puede aplicarse para atrás, salvo que sea materia penal y siempre que favorezca al régimen. Si es materia penal y favorece al régimen, se puede aplicar retroactivamente para atrás o bien ultraactivamente para adelante. ¿Está muy claro esto? Sí, está claro. Muy bien, si se dan cuenta, estos temas ya son mucho más prácticos, ¿no? Para aplicarlos. Entonces, el próximo día, un tema